Auspicia este programa Tarjeta Naranja. Segundo bloque del programa. Recuerden que pueden ver entrevistas anteriores ingresando a www.danieldarrieux.tv. La posibilidad de tener tu propio departamento llegó a Neuquén. Altoplan de Natania te ofrece la forma más segura de invertir en tu departamento con aportes desde 1.890 pesos, sin anticipo y 100% financiado. Acércate a Diagonal 25 de Mayo 79 o comunicate al 0800-555-6282. Altoplan de Natania, 28 años de trayectoria y más de 5.500 viviendas entregadas en 6 provincias argentinas. El análisis económico, ahora junto a la licenciada Ana Jaike, economista, profesora universitaria. ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por tu invitación. Por favor, estoy cumpliendo además con el cupo femenino. Muy bien. Ana, ¿cómo estás viendo la coyuntura económica, el impacto de la inflación? Bueno, mira, ciertamente ha habido un fuerte viraje en las acciones que viene llevando adelante el gobierno en los últimos días, en los últimos meses, producto de la contingencia que le toca manejar. Ciertamente que después de perder el superávit fiscal allá por el 2009 y empezar a transitar por ese atraso cambiario que se da por el 2011, la expectativa de vivir de las reservas acumuladas durante la época de las vacas gordas y llegar hasta un 2015 medianamente relajado, se echaron por tierra. Entonces, hoy por hoy el gobierno se da cuenta que tiene una granada en la mano y que le puede explotar antes del 2015. Es así que comienzan a articular una serie de medidas que hasta aquí nadie se anima a mencionar como programa de ajuste o siquiera tildarlas como ajuste, pero ciertamente consisten en un ajuste de esto, básicamente para poder llegar a un 2015 con mayores grados de libertad de caras a los comicios. Entonces, ¿cuáles son esas medidas que viene implementando hoy por hoy el gobierno? Bueno, para empezar, un ajuste monetario que vino de la mano de la devaluación, de los aumentos de las tasas de interés de la economía. Por otro lado, el sinceramiento en algunos indicadores económicos que se puede observar a partir de estas ajustes que se realizaron en los cálculos del índice de precios al consumidor, el cálculo del PBI, que también tiene una razón económica para las cuentas fiscales, ¿no? Porque recordemos que la forma en la que se venía calculando el PBI hizo que el Estado debiera pagar los bonos que se ajustan por PBI. Entonces, esta corrección tiene por objetivo evitar el pago de esos bonos durante este periodo. Corrección a la baja para no tener que pagar. Que le va a implicar mayor pérdida de reservas. Y la otra medida importante que ha echado manos el Estado es el ajuste a los subsidios del sector energético. Lo cual creo que la mayoría de los analistas económicos hemos coincidido en los últimos tiempos de que el peso de los subsidios ya era irracional. La cuenta cada vez más difícil de pagar. Exactamente. Digamos, esto venía representando algo así como el 5% del PBI. Entonces, un peso muy importante para las cuentas fiscales y para la economía en general. Como decía Friedman, no hay una cena gratis, ¿no? No. Alguien la paga. Exactamente. En algún momento todas las fiestas hay que pagarlas. ¿Se paga con tarifa o se paga con impuesto? Entonces, se produce el ajuste, un primer ajuste que va a afectar al gas, al agua, y que al Estado le va a implicar un ahorro de 12.000 millones para el caso del gas y 1.000 para el caso de el agua. Además también de inducir el menor consumo, ¿no? Porque mayor precio... Digamos que eso es uno de los aspectos saludables que implica la corrección, ¿no? de estas tarifas, el sinceramiento de estas tarifas. De hecho,
indefectiblemente tenemos que empezar a imaginarnos de que un ajuste similar se va a producir en torno a la energía eléctrica. Claro, tal cual. Porque si no, por un efecto sustitución, los consumidores van a empezar a calefaccionar sus hogares con energía eléctrica. Sí, tal cual. Entonces, no sería extraño que antes de la llegada del invierno se produzca también un similar ajuste. Claro. Sí. Que para el gobierno va a significar también un ahorro claro. en las cuentas fiscales sumados los tres componentes del 8% del PBI. Ahora, con el tema inflación, el otro día leía un artículo de Broda en el suplemento de Economía de la Nación, en donde él plantea que el gobierno en febrero, como sabemos, absorbió dinero a través de la colocación de LEVAX, etcétera, pero en marzo volvió a emitir. El cálculo que hace Broda es de 22.584 millones de pesos que el gobierno emitió para financiar al Tesoro Nacional y a las provincias. Así es. Entonces, sí. Mala noticia, digamos. Digamos que sí, este gobierno no se ha caracterizado por la coherencia en las políticas que viene llevando, ¿no? Porque por un lado hace un esfuerzo, como estamos viendo, por el lado del ajuste de los subsidios, y sin embargo las cuentas del Estado, el gasto del Estado no se ajusta. Claro. Pero sí es cierto de que este gobierno viene llevando adelante una serie de cambios sustanciales que quizás uno, entrampado en el análisis del corto plazo, no vislumbra, pero sí están empezando a implementarse una serie de medidas antipáticas que van a rendir sus frutos en el 2015. O sea, hoy por hoy todavía al gobierno le queda un margen para provocar esos ajustes durante el 2014 y llegar a un 2015 un poco más relajado. Después de todo, los electores votan en función de la situación económica durante el 2015 y no con lo que pasó en el 2014. Claro, lo que pesa. Ahora, el punto es, el ajuste hay que hacerlo. El problema es que hasta ahora está recayendo de nuevo sobre el sector privado y no sobre el sector público, ¿no? Ciertamente, vos imagínate que hasta el primer trimestre nos ha significado una inflación del 10%. Del 10% según datos oficiales. Según los datos oficiales, y que es la inflación más alta de América Latina. El que nos sigue es Brasil, que tiene una inflación del 6% anual. Entonces, realmente el nivel de inflación ha implicado para los consumidores un fuerte ajuste. Claro, ahí tenés hay estimaciones de que el salario promedio a nivel nacional ronda los 6.500 pesos. Bueno, entre enero y febrero significó una pérdida de 650 pesos para los trabajadores. Claro. Entonces, ese es el verdadero ajuste, más allá del impacto que tengan en el bolsillo de los consumidores la quita de los subsidios. Sí. Entonces el principal ajuste se provoca por el lado de la inflación. Claro. Ahora vos fíjate que si ese 10% de inflación en el primer trimestre, según datos oficiales, anualizada, te da un 46% de inflación anual. Sabemos que es mayor porque para el mes de marzo el INDEC dio un 2,6%. El promedio de los analistas privados arroja una cifra, un porcentaje del 3,3%. 3,3%. Entonces, aún con datos oficiales es muy alta, pero la realidad es que es mayor, ¿no? Sí, el futuro de la inflación va a depender de lo que suceda en el mercado cambiario, si se puede mantener la paz cambiaria, lo que suceda con la emisión monetaria. ¿Sí? Que como hemos estado viendo, si se sigue acudiendo a la emisión monetaria no se va a poder controlar la inflación. Claro. Pero sin embargo el principal componente es los logros que se terminen obteniendo de las negociaciones salariales. Sí. Hoy, como vos decís, todo el mundo proyecta sobre un piso del 35% de inflación en el mejor de los escenarios. Claro.
siempre y cuando los salarios se ajusten en torno a un 25% aproximadamente. Sí, el tema, claro, es que ya estamos en una etapa en donde la inflación va por delante de los salarios. Entonces, por eso es que se han acumulado tantas distorsiones. Sí. Ana, con respecto a este proyecto del Gobierno Nacional de instrumentar una reducción en los aportes patronales, ¿tu opinión? Bueno, ¿cómo lo ves? Digamos, sería una medida aplaudible, ¿no? Sí, O sea, sí, es bienvenida, ¿no? Es de las primeras medidas que el gobierno toma apuntando a sostener la oferta, ¿no? Claro. Siempre ha sido un gobierno Claro. que sostiene la demanda. Claro. La demanda, esta es una de las primeras medidas que implementa para fortalecer la oferta. Por fin un proyecto para bajar impuestos. Pero este es un gobierno que se caracteriza por que hay que evaluarlo en función de lo que hace y no de lo que dice. Claro. ¿Sí? Así que tenemos que esperar a ver cómo se logra implementar y si sus resultados esperemos que sean mejores que los de los precios cuidados. No, sin duda es muy positivo el proyecto. Desde este espacio, desde siempre venimos planteando la necesidad de bajar impuestos, entre otras cosas, al trabajo, como son los aportes patronales. El tema es que hace falta un plan integral, porque si vos tenés menos costo laboral, pero por otro lado tenés una presión tributaria global alta, no podés importar, tenés un montón de restricciones, es condición necesaria, pero no suficiente. Exactamente, exactamente. Y el tema, para terminar, cortito, el esquema este de precios cuidados, ¿te parece que sirve para algo? ¿Es una engaña pichanga? Bueno, en Introducción a la Economía enseñamos que las políticas de precios máximos son políticas que funcionan en el cortísimo plazo como un calmante. Shock. Exacto, mejor, claro. Como un calmante, pero no es el remedio al problema de fondo, no es la manera en la que vamos a subsanar las presiones inflacionarias. Obedecen a la presión que ejerce el gobierno a través de la mayor emisión, como estábamos diciendo. Así que en tanto y en cuanto no se produzca un ajuste de las cuentas fiscales, va a ser muy complicado frenar, ¿no? el crecimiento de los precios. Ana, gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a vos, Daniel. Pausa en el próximo bloque, la presentación del nuevo Toyota Corolla dentro del segmento de empresas. Ya venimos. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén. Desde su empresa, controle su flota y operadores a través del sistema de localización satelital RSB 9 de julio 321 Chipoleti. Altoplan de Natania llegó a Neuquén. Tu departamento en aportes desde 1.890 pesos por mes, sin anticipo y todo financiado. Consultanos en Diagonal 25 de Mayo 79 o al 0800 555 6282. Altoplan de Natania, ahora también en Neuquén.